estoy celebrando mis 46 años aquí en esta comunidad del Brasil. Quiero guardar este recuerdo para mi familia, para mis amigos y para Colombia. Jesús, que nasce neste mundo, assim como o nosso mundo, que tem muita injustiça, que tem muito sofrimento. Jesus que encontra um povo, não só pobre, mas empobrecido, quer dizer, explorado por outro pessoal. Por isso é bem justa essa luta contra o opressor. Fazer da luta imediata escola pro futuro. E derrubar o jogo duplo de cima do muro. Unindo campo e cidade vamos construindo. E um dia contra a burguesia vai ser jogo duro. Conheci a Bernardo em 1992, quando ele estava chegando do Canadá como exilado. Ele estava exilado no Canadá e estava buscando exílio aquí no Brasil. Hola Domingo y toda la familia. Yo estoy llegando y quisiera que contarles de por aquí. Es muy grande, tiene regiones muy variadas, gente muy diversa también. Aquí la situación es bien difícil. La economía del país es una economía muy buena para los ricos, un poco lo que pasa en Colombia, esta frase famosa ya de algún político. El país va bien, pero el pueblo va mal. En el Carmen de Chucurí, el conflicto entre la guerrilla y los paramilitares involucró a toda la población. Pienso que el fenómeno del Carmen en buena parte es un pedazo del gran problema de Colombia, del problema de violencia. Y yo, en lo que conozco de estos análisis, yo acojo la explicación de que las guerrillas son más bien resultado de unas violencias mayores que sufren los pueblos. De los pueblos se levantan y entonces se presenta este fenómeno de la insurgencia. Allí, en lo que yo conozco de la historia, puesto que es mi pueblo, ha ocurrido eso. La guerrilla en Sirio, que eran propios guerrilleros, pasaban y a veces no le preguntaban a uno nada, o lo saludaban y pasaban de largo. A veces acampaban pues en cualquier lado. Y si llegaban y decían, bueno, a lo último también se volvieron malos. Llegaban a las casas, bueno, necesito que me colabore. Y uno ¿qué hacía? Mire, necesito que me regale esas 2 gallinas. Ay, pero es que esas 2 gallinitas son las únicas que ponen el huevo. ¡Pin, pin! Las mataban y se las llevaban. Entonces, y el ejército llegaba, ¿ustedes a qué les dieron gallinas? No, pues aquellos, no me diga que no. Y si no, es que, uy Dios, eso era una cosa horrible. Es cierto que cuando yo llegué, la población tenía un inmenso resentimiento contra el ejército. Y un inmenso resentimiento contra el ejército porque cuando llegaba el ejército a la casa de la mamá del guerrillero, pues le requisaban, le sacaban, ellos me decían, me sacaban hasta los colchones, las cobijas, todo me lo sacaban al patio, me requisaban hasta el último detalle, hasta el último rincón de la casa. La gente se sentía atropellada porque la visión del ejército era pues una visión de fuerza, de requisar, de revisar, de pedir papeles, de colocar contra la pared. El ejército cuando eso maltrataba a la gente, humillaba a la gente, torturaba a la gente, una cosa impresionante. Debido a eso, el que hizo crecer la guerrilla fue el ejército. Soy testigo de este territorio donde llegaban por aquí, maltrataban, le metían agujas por las uñas a la gente, por los pies, se los llevaban. Y no, eso es terrible. Y le decían, a la vuelta que lo encuentre, sí, mejor dicho, veremos a ver. Al que le decía así, justamente, si iba y buscaba la guerrilla, si iba para allá, porque ¿dónde más? Pese al rastrero asedio de la subversión, el Carmen progresa de la mano con el Ejército Nacional, porque a donde llega un soldado, llegan la paz
y el orden. Y el apoyo de la población, ¿cómo se gana? Ni con discursos ni con engaños, con obras. Por donde nosotros pasábamos, le explicaba también a los soldados, podemos ser un zorrillo o podemos ser un cometa. Donde pasamos dejamos un mal recuerdo, un mal olor, o por el contrario, una estela de luz. Entonces allí encontrabas una casa santanderiana, víctima de la violencia, del conflicto, es decir, no tenía letrina, con sus techos caídos, sucia, casi que abandonada, apenas dedicada a recoger la cosecha de cacao. Cuando nosotros estábamos en la finca, entonces yo le decía al campesino, usted va hoy a discutir ideológicamente conmigo y a decirme por qué apoya a la guerrilla, y yo le explico por qué usted debe estar del lado del Estado. Mientras tanto, mis soldados trabajan por usted. Recogíamos la cosecha, levantábamos la cerca, o construíamos la letrina, arreglábamos los techos. El capitán Patequiva desarrolló todo ese trabajo de decir, de mostrar la cara agradable, porque su labor era esa. Saludaba a cada persona del pueblo, era cambiar en operaciones psicológicas la forma represiva del Estado. Pero es que la cobardía del ejército, que no enfrenta a solucionar su problema armado y mete de escudo, de colchón a la población civil que no sabe de guerra, que no está hecha para la guerra, que no ha descubierto como vocación de su vida, sino el trabajo en el campo. Entonces, el tema era que algún día hubiera libertad, que ni una parte ni la otra parte lo esclavizara a uno. Y Jesús decía, la libertad es para todos. Dichoso y bienaventurado aquel que sea libre. El gobierno Barco y los militares de entonces consideraron que el mejor remedio contra la guerrilla era organizar a los mismos civiles con el apoyo del ejército. Primero, la ofensiva era política, es decir, mostrarle a la población que la guerrilla no tiene nada que ofrecerle y que si el Estado estuvo ausente durante muchos años, esa falla se corregiría. O sea, que es mejor estar al lado del Estado que al lado de la insurgencia. Allí no habían grupos armados. Jamás conocí a una persona armada a enfrentarse a la guerrilla. Hoy en día digo, vamos a guerrearla, vamos a pelearla. Y vamos a hacer un solo ejército, muchachos. Las autodefensas desde el Putumayo hasta la Guajira. Los paramilitares se vestían de principio la misma que la guerrilla. Y con armas largas y cortas y de todo. Y patrullaban como el ejército. La mayoría de patrulleros que patrullaban eran obligados a que tenían que ir. O se va con nosotros a patrullar y si le decían, no me voy, pam, pam, no mataban de una vez. Entonces la gente tenía que, obligadamente, irse con ellos, obligados. Entonces, realmente los paramilitares como remedio, me parece que es un remedio mucho más dañino que la enfermedad. Es una solución realmente equivocada. El emblema era el siguiente, o se arregla, o se va, o se muere. ¿Usted para dónde cogía? Lo mismo que hacía la guerrilla, la misma cuenta, eso no hay diferencia. La relación con mi hermano es muy buena. Fue muy buen compañero, muy buen consejero. Siempre me apoyaba. Él me casó, me bautizó los hijos y sí, lo poco que es uno gente, lo soy por él. Tuve la fortuna de estar muy cerca de él. Una persona supremamente inteligente, supremamente pensante. Primero estuvo trabajando con el seminario y en el seminario trabajaba con la juventud y básicamente en el seminario habían las dos diferencias, las diferencias de alumnos de estrato 6 y alumnos de estrato 1. Entonces él trabajaba con ambas personas buscando un poco como igualdad de derechos, igualdad de oportunidades para las personas. Estuvo en Barranca, en Puerto Boyacá, San Vicente, luego la gente del Carmen le solicitaron al obispo que lo asignara como párroco del Carmen. Eso fue petición de la gente y él llegó en el 86 al Carmen como párroco. La teología no se sostiene en sí misma, sino que el acto primero es el compromiso con la justicia.
y ya una vez hecho el compromiso con la justicia, viene la reflexión sobre ese compromiso que es ya la teología. Estamos rodeados de problemas por todas partes, pero no estamos derrotados. Nos derriban, pero no nos pueden aniquilar, no nos pueden destruir. Mi acercamiento a la teología de la liberación es lo que observo con Bernardo y las comunidades cristianas campesinas del Carmen de Chucurí. Es decir, esa lectura de la Biblia en un contexto histórico, a partir de unas realidades, con la pretensión de transformarlas. Me acuerdo muy bien ese triángulo que tanto trabajaba Bernardo, el texto, pretexto, contexto. Aún lo tengo memorizado. Cuando éramos poquitos éramos 40, cuando en poquito. Y cuando habíamos bastante, habíamos a veces 80 hasta 90. Por eso era que nos decían que éramos revolucionarios, porque nos reuníamos. Y cuando nos reuníamos, unos enseñaban música, los otros enseñaban lectura, los otros enseñaban artes, los otros enseñaban pintura. Bueno, eso ahí se trabajaba de todo. La discusión con Marín, con el cura Marín, básicamente era, entre los dos, era una discusión teológica, porque él defendía la teología de la liberación, el amor eficaz mediante la lucha armada, y yo defendía el amor eficaz mediante el trabajo, la cooperación y el desarrollo. Yo decía, para mí, si somos cristianos no podemos tener lucha de clases. Y él decía, el pobre debe luchar contra el pobre y de una manera eficaz, por amor al pobre. Bernardo enseñaba que una libertad venía de la formación de cada persona y de la formación del entendimiento que uno le diera a las cosas. Que no era una libertad de ponernos a pelear revolucionariamente. No, es que justamente la guerra nunca ha dado libertad. Una guerra siempre lo que ha dado es masacres, mejor dicho, de lo más peor. Mi súplica, mi ruego a los campesinos eran, dejen de ser el pueblo con el mayor nivel de madurez política y capacidad revolucionaria para hacer la guerra, a convertirse en el pueblo con el mayor nivel de producción de cacao y el de más alta calidad. La riqueza natural que ustedes tienen es gigantesca. E que o Bernardo foi o nosso primeiro formador do MST naquele momento no nosso assentamento. Principalmente para aqueles meninos e meninas que tinham um sonho de ver o MST cada vez melhor, um país cada vez melhor, principalmente no processo de formação política e ideológica, a qual sou fruto desse trabalho da formação do Bernardo naquele período de 94 na nossa região. A primeira tarefa dele foi elaborar projetos sociais para o MST, projetos apresentados a nível internacional e a nível nacional. Então, ele ensinava o marxismo como um método de interpretação da realidade para contribuir com a organização e com a luta de classe. Ele vivia intensamente a militância no nosso país. Ele sabia que não podia ser mais militante na Colômbia, mas ele foi intensamente militante aqui e com muito amor ao povo, com muita luta, com muito respeito. Y era que ese paramilitarismo venía de San Juan Bosco de la Verde, que era una vereda de Santa Elena de Lopón. Ellos habían prometido que se iban a tomar todo el Carmen, todas las veredas del Carmen, llegar hasta la cabecera municipal y de ahí seguir a tomarse San Vicente y hasta llegar a la cabecera de San Vicente. Entonces Bernardo sabía eso. Y él por eso entró en una comunicación muy constante, muy permanente con la Comisión de Justicia y Paz para comunicarnos lo que estaba pasando, cómo se estaban tomando realmente y todas las actividades de los paramilitares. ¿Qué había detrás de todo esto? Bernardo ya venía denunciando que había carbón en el Cerro de los Andes, en Apitala, en toda esta parte alta del Carmen de Chucurí.
Ya se observaba que el interés de todo esto era la expropiación de la tierra y ustedes han podido observar lo que existe en este momento en esta zona. Muchos años después, muchísimos años después, pues las empresas transnacionales y varias empresas están allí explotando ya el carbón. Defendíamos mucho, a pesar de que cuando eso todavía no estaba la constitución nueva que ampara los derechos, pero sí se defendían los derechos y el sacerdote era muy defensor de los derechos. Entonces yo los llevé a la fiscalía, vinieron como 8 o 10 campesinos que dieron testimonio y entonces el secretario del fiscal me dice, mire, es muy impresionante todo lo que cuentan estos campesinos, pero le pido que no se hagan ilusiones, porque mañana el ejército me va a traer seguramente otros 8 militares que digan lo contrario de lo que están diciendo ellos, y entonces lo de ellos anula lo de estos. Esa era la justicia, ¿no? Es lo que tenemos que darnos cuenta de que ha habido una guerra jurídica. Cuando la guerrilla pierde el combate en el campo, en el plano militar, logra la victoria en el campo jurídico y político con falsas acusaciones. Esa guerra jurídica fue la que en este momento hizo que muchos defensores de derechos humanos, entre otros Bernardo Marín, quien era, además de sacerdote, un defensor de los derechos humanos y defensor de los pueblos, fuera señalado, estigmatizado. Para completar, instituciones que debieran jugar el rol de mediadores para que el conflicto social colombiano se resuelva sin uso de la fuerza, la instigan más. Muchos medios de importancia asumieron la posición de apoyar a uno de los bandos, el paramilitar, considerando que es legítima esa forma de repeler a la guerrilla. De esta manera, le dan oxígeno al conflicto armado. El libro que él me regaló fue La Teología de la Liberación, el primer libro. Y ambos hablamos, él defendiendo la lucha armada como mecanismo de amor eficaz y yo contradiciéndolo. Entonces lo puedo decir porque él me lo dijo. Dijo, yo quiero el ELN y hago parte de él. No en la lucha armada, sino en la lucha pesada que a mí me corresponde. Allá en el pueblo del Carmen estábamos viviendo bien y fue al llegar los macetos y nos pusieron a correr. Allá en el Carmen vive el diablo, que es muy malo, hace perseguir a Bernardo y también a mi tío Orlando. El ejército y los paramilitares programaron que una operación limpieza de gente de la izquierda. El 4 de octubre de 1990 yo estaba en la Casa Cural, el día que se planificó un atentado contra Bernardo y varios pobladores del Carmen de Chucurí. Trajeron los sicarios al puesto militar, luego el teniente del ejército mandó llamar al cabo de la policía allá, comandante de la estación, y le pidió que acuartelara a la policía de 5 a 9 de la noche. Y el plan era que los sicarios paramilitares protegidos por el teniente y sus hombres entrarían simultáneamente a varias casas y asesinarían a las personas que he nombrado. El cabo le sugería al teniente que le dijera cuál era la operación que iban a hacer. Y no solamente se opuso, sino que mandó a sus hombres a proteger, salió, los sacó y dijo, mientras que yo sea comandante de este puesto de policía, esto no va a ocurrir, no lo voy a permitir. Entonces él cogió los sicarios, los requisó, les quitó las armas y la lista que llevaban de las personas que iban a ejecutar. Y no suficiente con esto, le contó a Bernardo el plan que se había fraguado. A las 10 de la noche el cabo fue a la Casa Cural y le dijo a Bernardo, mire padre, yo no quiero que a usted lo maten porque va a pasar esto y mire, aquí está la lista y le quité a los sicarios, les quité esto. Eso es muy extraño que un miembro de la policía haya actuado así. Normalmente la policía del Carmen de Chucurí también formaba parte, también coordinaba asesinatos con los grupos paramilitares. Luego a las 3 de la mañana volvió el cabo otra vez a la Casa Cural y llamó a Bernardo y le dijo que lo habían trasladado, que tenía que viajar en el bus de las 4 de la mañana, que se cuidara. Este oficial de la Policía Nacional denunció y declaró ante la Fiscalía y ante la Procuraduría. Y no hubo ningún
avance en la investigación. El 6 de octubre de 1990, a las 4:30 de la mañana, en un amanecer de unos colores hermosísimos, los recuerdo todavía, fue la última vez que salimos del Carmen. Salimos por el corregimiento de Yarima, en un silencio absoluto, porque por dentro sabíamos que no íbamos a regresar. Ele tinha uma vida de sacerdote, no entanto, ele se sentia muito desamparado pela igreja colombiana. E ele, nesse momento, ele tinha uma decisão de não seguir mais sacerdote. Ahora va a ser lo contrario. Ahora la preferencia va a ser trabajar un poco más en lo que siempre hice, en lo que me gusta. Me siento muy destetado de la diócesis por el silencio de mi obispo. Pero eso no importa, realmente mi fe no está colgada de un obispo ni de una diócesis, mi fe es en Jesús. Y me siento que soy discípulo de él y que ahí hay mucho que hacer. E a partir daí a gente se conheceu, né? Ele estava com essa decisão de não continuar sacerdote. E a partir daí a gente construiu um relacionamento, né? Foi um grande amor entre nós. Né? Tivemos 2 filhas, Luiz Helena, né? E Iná. Então, foi uma felicidade muito grande para ele. E aí, ele conversava com a barriga, ele conversava com ela, comigo na barriga. Era uma família perfeita, eu, minha mãe e meu pai, depois a Iná. Então, assim, tivemos uma convivência muito amorosa. Bernardo foi um pai maravilhoso, um esposo maravilhoso, assim, de muitos exemplos, de muito diálogo. E hoje estamos aqui, nós celebrando nosso 2º aniversário de casamento e com a nossa filha. Nós queremos uma lembrança que fique aí para muitos anos dessa menina que está um pouco séria hoje, mas... E ele sempre me ensinava a viver na luta. Então, quando eu era pequena, fazia marcha com as crianças, fazia ocupação com as crianças. Então a gente trabalhava sempre juntos, organizando nossa casa, nossa convivência, cuidando das meninas. O nome é Iná, né? E já tem 9 meses de idade. E era uma coisa que todo dia ele fazia. Todo dia ele botava a Naná para dormir cantando música colombiana. Ele me alimentando. Pelas fotos a gente via que ele era muito bom comigo. Ele gostava de mim, de ficar comigo. É uma das fotos que eu mais gosto dele, comigo. Ele me segurando de anjinho. Eu acho ela muito linda. Esta cá foi a última mobilização de rua que ele fora. Nós estávamos no Fórum Social Mundial. Participamos à tarde da manifestação e à noite ele ficou enfermo. Ele teve um pico de pressão alta muito grande, ocasionado por um aneurisma cerebral. No Rio Grande do Sul, dentro de 3 meses, ele fez 5 cirurgias, mas ele não conseguiu se adaptar à sonda. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quiero despedirme con un saludo. Voy a estarlos pensando uno por uno. Sigo pensando que somos una familia muy bonita y por eso me siento muy contento de todos ustedes. Essa foi a última foto com a Iná. Ele já estava bem enfermo, na casa de mim, papá. Bernardo, ele não queria morrer. Ele tinha uma grande preocupação com as suas filhas, principalmente. E ele já estava muito debilitado, muito enfermo. Então, assim, olha, o Bernardo, eu mesma cheguei a dizer para ele, né, que ele descansasse e que eu ia cuidar das meninas, né, da Luz e da Iná, que a gente ia seguir na luta.
né? E que isso foi tão forte que eu fui falando essas palavras e ele foi morrendo. Nós estamos para rezar, para orar pelo homem que deu a vida pela causa não só Brasil, América Latina toda, e todos os militantes que passaram pela formação do companheiro Bernardo, têm o compromisso de continuar ele ressurgindo em nome no gesto, na ação e na transformação desses militantes que ele formou no Movimento Sem Terra. Perseguidos vivemos nossa história, sufocando com forças opressores, hastremos a bandeira colorida, respeitemos essa pátria adormecida. O amanhã pertence a nós, trabalhadores. Bem-no temos punho erguido, nossa força nos leva a edificar. Bernardo vive, vive! Na luta sigue, sigue! Bernardo vive, vive! Na luta sigue, sigue! O Bernardo, depois da sua morte, ele foi homenageado em vários estados do Brasil. Então nós temos assentamentos aqui no Ceará, nós temos 2 assentamentos, tem bibliotecas com o nome dele, núcleos de base, ele está muito presente na memória da nossa luta do MST. No pudo realizar más su trabajo como él pensaba. Como que la gente como que más lo apoyaba, Realizó creo. su trabajo como él pensaba, como él quería y no tuvo tanta persecución. Porque aquí el trabajo que realizó en su tierra fue muy corto y la persecución fue muy dura. Morrer não é partir, é apenas desfazer-se, sair de si e deixar seu próprio eu. Sobre teu corpo nascerão saudades. Árvores, flores vão se cultivar. Ninhos de pássaros de infinitas cores, vidas mais vidas ajudará a criar. Os sinais de tudo aquilo que foi feito, tendo sua marca de amor e persistência. Nada será apagado das trincheiras, edificada por novas consciências. Thank you.